Bueno, pues en el día de hoy nos hemos querido acercar a la Jefatura de Policía Local de Marchena, ya que, bueno, como saben, estamos en plena tercera ola de la pandemia. Nuestro municipio no está siendo demasiado afectado en comparación con otros pueblos cercanos al nuestro por esa incidencia, pero sí que ya hemos pasado la cifra de 500 casos por cada 100.000 habitantes y, por tanto, desde ayer miércoles estamos confinados perimetralmente. Bueno, hoy por hoy, según los datos que proceden de la Junta de Andalucía, tenemos 114 casos activos demostrados por PCR, confirmados por PCR en los últimos 14 días, y una incidencia que se sitúa ya en 589. Ha subido desde que decretaron el confinamiento aquí en Marchena. Esperemos que no lleguemos a esa cifra de 1000 que supondría el cierre de la actividad esencial. Bueno, parte importantísima para controlar la ola, esta tercera en nuestro municipio, es el control que se haga del cumplimiento de esas medidas que se ponen en marcha no solo por parte del Gobierno central, sino también del Gobierno andaluz y, por supuesto, también las que ponía en marcha el Gobierno municipal, que eran anteriores a este decreto de confinamiento perimetral. Para eso vamos a hablar con el jefe de la Policía Local de Marchena, Miguel Checa. Bueno, Miguel, muy buenos días. Buenos días. Yo decía que estamos en tercera ola, en plena ola nueva de pandemia. En primer lugar, Miguel, ¿qué diferencia encontráis vosotros con respecto a los otros meses en los que vivíamos la primera ola, de la que pronto se va a cumplir un año, y esa segunda también del mes de octubre por ahí? Bueno, principalmente la diferencia referente a lo que es la pandemia no se observa, es decir, tenemos la incidencia que marca la Junta de Andalucía y los casos activos es lo que nos da un poco de norte en cuestión de datos, ¿no? Lo que nosotros sí percibimos es que la gente a nivel, por ejemplo, del uso de la mascarilla, de distanciamiento social y demás, está muchísimo más concienciada. Ya prácticamente es imposible que alguien no se plantee salir de casa sin mascarilla. Entonces, eso sí hemos notado, la verdad que la gente cumple bastante las medidas y son escasos las veces que hay que interponer denuncias por incumplimientos de horario, de estar fuera de hora, fuera del toque de queda, incumplimientos horarios de establecimientos, reuniones sin mascarilla, grupos de más de 4. Siempre hay gente que incumple, porque eso pasa en cualquier municipio, pero la verdad que es significativo cómo la gente ha asimilado esta situación que ya se alarga mucho en el tiempo, pero casi que se te hace cotidiana, ¿no?, a día de hoy. Que al final lo hemos hecho como algo nuestro, ¿no? Ir con las mascarillas, no acercarnos mucho a la gente. Así es. Bueno, la mayoría de la gente tiene familiares mayores o niños pequeños, y al final lo que la gente pretende es de que en la medida de lo posible el virus no les afecte y esta pandemia lo toque lo menos posible. Entonces, cada vez, como bien dice, pues resguardamos más, ya nos hemos acostumbrado a saludar con el brazo, con el codo, ya la gente no se da besos, se evitan las reuniones, ya prácticamente se ha asimilado que no puede haber público en eventos, de que en los bares puede haber un aforo determinado de personas, cosa que hace un año eso sería impensable. Es cierto, como yo decía, que la incidencia de esa tercera ola en Marchena está siendo inferior a la segunda ola, por ejemplo, en la que llegamos a alcanzar el doble de casos activos que, por ejemplo, tenemos hoy por hoy, ¿no? Si hoy nos situamos en 114, en esa segunda ola los datos se dispararon y llegamos a más de 200, bien pasados, rozando los 300 casos activos. Eso también repercute, como decías, en el cumplimiento de las medidas, en las denuncias que hayáis podido interponer, ¿no? Porque ¿qué balance podemos hacer desde marzo pasado? Pues desde el 14 de marzo de 2020 que dio comienzo el primer estado de alarma, en esos primeros meses de confinamiento se interpusieron aproximadamente unas 250 denuncias por incumplimiento del toque de queda, etcétera. Por aquel entonces también es verdad de que no era obligatorio el uso de mascarilla. Entonces, quizás si hubiera sido, el número de denuncias hubiera aumentado bastante, porque la gente al principio no se la ponía porque no había ni siquiera mascarillas para la población. Y desde verano hacia aquí, pues aproximadamente se han interpuesto otras 150 denuncias. También es verdad que había otra serie de conductas que se han empezado a tipificar con el tiempo, como es el incumplimiento, las restricciones de los horarios de los establecimientos, el tema de la mascarilla, etcétera. Entonces, claro, eso ha aumentado el número de denuncias. Pero en relación a las que se interpusieron cuando la gente no estaba acostumbrada a que no pudiera salir de su casa a una hora determinada, ahora que después había más medidas como la mascarilla, los horarios de los establecimientos, los aforos y demás, es significativamente menor. Ahora se interponen menos denuncias, para la gente está mucho más concienciada. Y hacer un balance de prácticamente 11 meses con 400 denuncias en un municipio de 20.000 habitantes, la verdad que la gente está cumpliendo bastante. Las medidas
de Andalucía de manera concreta que nos afectan directamente desde ayer miércoles es este confinamiento perimetral. Volvemos a estar cerrados porque superamos la incidencia de 500 casos. Luego también, bueno, tenemos que respetar el toque de queda de las 10 de la noche, los horarios de los comercios no esenciales, que está establecido hasta las 6 de la tarde. Vamos, si te parece, Miguel, a hablar un poquito de cada una de esas medidas. Por ejemplo, confinamiento perimetral. ¿Cuáles son las principales dudas que hoy por hoy siguen surgiendo a la población de cuándo se puede y no salir del municipio? ¿Cuáles son los casos que más os encontráis? Pues bueno, el que más nos encontramos sin duda es por motivos profesionales, es decir, temas laborales de gente que tiene que salir a trabajar a otros municipios y entonces tienen que tener el documento de la empresa que acredite ser trabajador de la empresa tal y que trabaja en el horario comprendido entre las horas que trabaje, de los días que trabaje. Si una persona trabaja los fines de semana, solo, por ejemplo, en Araal no puede presentar que si un viernes te lo presenta y tú ves que el trabajo los sábados y domingos no le valdría ese salvoconducto, ¿no?, como coloquialmente se le llama para salir. El tema que más dudas suscita son aquellos temas que no se pueden justificar documentalmente, como por ejemplo, familias, padres o madres que trabajan y que no tienen ninguna persona contratada para hacerse cargo de los hijos a quien dejárselo y a lo mejor sus familiares más cercanos viven en otro municipio que además también puede estar confinado o no, pero a día de hoy Marchena ya también lo está. Y entonces tienen que hacer ese traslado. ¿Cómo justifico yo si llevo a mi hijo a casa de mis padres o si mis padres tienen que venir a hacerse cargo de mi hijo porque yo me tengo que ir a trabajar? Que es un caso que está permitido. Claro, porque... sería, digamos, podríamos decir, imagínate que tienes un niño de 2 años, el niño no se puede quedar solo. Entonces, o al contrario, una persona mayor también la que tú necesitas. Exacto, sería algo así como una causa mayor, ¿no?, de fuerza mayor. Entonces, eso normalmente debe acreditarse con una declaración jurada de la persona. Oye, yo acredito de que voy a cuidar a mi nieto o que vengo a cuidar a mi nieto y hago una declaración jurada porque y lo acompaño del justificante de trabajo de mi hijo que dice que hoy a esta hora tiene que estar en otro sitio trabajando. Entonces, las dudas de la gente es, ¿tengo que hacer esto? ¿Cómo lo justifico? Sentido común y todo aquello que pueda ir documentado, pues mejor, porque es verdad que la mayoría de la gente que sale está bastante concienciada y tienen claro que no se puede salir, pero por desgracia nos seguimos encontrando casos cada vez menos, también hay que decirlo, de gente que incumple por motivos con excusa un poco de película, alguna de ellas, ¿no? Entonces tenemos que intentar, por responsabilidad de todos, para cuidarnos y salir cuanto antes de esta ola, el evitar infringir la normativa. La otra normativa que llegaba a través de instancias superiores al gobierno estrictamente municipal era ese horario de los comercios no esenciales. Habéis puesto en marcha también una campaña en sitios donde venden diversas cosas, multiprecios que se llaman, ¿no? Y bueno, ¿cómo está funcionando? ¿De qué vais informando? ¿Qué es lo que no se puede vender a las 6 de la tarde? Pues sí, efectivamente, el gobierno autonómico en este caso interpuso una limitación de venta de productos, más que de, bueno, por supuesto, cierre de aquellos no esenciales a las 6 de la tarde, como bien has dicho, de esos establecimientos comerciales, y a su vez sí que es cierto que hay establecimientos multiproductos que venden productos esenciales y otros que no lo son. Entonces la manera de limitarlo ha sido hacer una campaña informativa en un primer momento, donde desde Policía Local se les ha facilitado incluso un modelo, por si quisieran utilizarlo en las cajas para informar de que determinados productos no esenciales, como pudieran ser ropa, zapatos, etcétera, pues no se pueden vender. Entonces, algunas cadenas de supermercados, incluso tiendas multiproductos, pues en el caso de que tengan esos productos, los tienen, la verdad que aquí en Marchena, los tienen precintados, los tienen informados, y a día de hoy no hemos tenido ningún incumplimiento ni ningún inconveniente por parte de estos establecimientos en cumplir la normativa. Esas son las medidas en cuanto al gobierno estatal, autonómico, y luego el gobierno municipal de Marchena. Se hacía público un bando, va a cumplirse el próximo lunes ya 2 semanas, es decir, que tendría vigencia por ahora hasta el 7 de febrero. Tenemos que ver si desde alcaldía se va a renovar o no, que será lo más probable, por lo menos para coincidir con nuestro confinamiento perimetral, que es hasta el día 17. Y en ese bando la principal novedad destacada iba relacionada con la hostelería. Al principio también hubo un poco de confusión, se hizo un bando, se volvió a sacar otro bando al día siguiente porque parecía que desde su delegación del gobierno se habían dado unas directrices. Ahora mismo, ¿cómo está esa situación aquí en Marchena? Pues ahora mismo a nivel municipal, en el bando que se publicó, que entró en vigor el 25 de enero y como bien dice hasta el 7 de febrero, 14 días, que habrá que ver seguramente, digo yo, habrá que ver a ver cómo se publica, si se prorroga o no, en función de cómo vaya también evolucionando la situación. Se establecía la potestad municipal del cierre de parques, aquellos que estuvieran tanto vallados como los que no se podía utilizar los parques.
limitación de concentración de personas en vía pública, igual que la norma andaluza lo recoge, de máximo 4 personas, evitar las concentraciones también estáticas y demás. Y referente a la hostelería, a los veladores, mejor dicho, y terrazas, pues lo que recogía era una diferenciación entre aquellos que tenían autorización desde 2020 y aquellos que no, que se considerarían que están en precario, y a los que en este caso, a los que no tenían, que era la mayoría de los de Marchena, pues se le establecía una autorización provisional de instalación en precario de hasta un máximo de 4 mesas, cada uno de ellos con 4 personas en cada mesa o agrupación de mesas. Y el resto, es decir, aquellos que tuvieran licencia en el año inmediatamente anterior, se le permitía el aforo de terraza o veladores hasta un 75%. Hablamos eso, de terraza, de exterior. En la parte interior, la norma que está establecida por parte del exacto, gobierno, ¿no? De los aforos, exacto. Hablamos de terrazas y veladores al aire libre y de titularidad municipal. Ahí está, porque hay restaurantes, hostelería que tienen terraza suya propia privada, y ahí pueden hacer el uso que quieran. Exacto, siempre que cumplan las medidas de la Junta de Andalucía, en este caso, de los aforos. ¿Habéis intensificado de alguna manera la campaña de la hostelería en esta tercera ola, que quizás en las otras dos, o al menos no se vio tanto entre la ciudadanía? Porque sí que en vuestras redes sociales, de las que sois muy activos también últimamente, publicabais la denuncia a uno de los establecimientos de hostelería de aquí de Marchena. No sé si un poco como también por decir, estamos aquí, estamos haciéndolo, hay que cumplir las normas, no sé. Bueno, también es verdad que desde el principio del primer estado de alarma hasta ahora, las normas de la hostelería también han variado mucho. Y este cierre tan limitado, tan pronto, con los cambios de hora que ha afectado tanto a la hostelería, porque es verdad que en realidad son uno de los grandes perjudicados de esta pandemia, ¿no? El sector de la hostelería y servicios. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, cuando se ponen unos límites horarios, vamos controlando esos límites horarios no solo de la hostelería, sino que a las 6, pues a las 6 las patrullas que están trabajando en el turno de tarde, pues lo que hacen es controlar que los establecimientos están cerrados, o sé que está el personal dentro limpiando, pero no se está haciendo actividad. ¿Por qué? Porque es una manera de evitar la propagación del contagio. ¿Qué pasa? Luego a las 10, cuando se establece el toque de queda, se comprueba de que efectivamente ya no hay nadie en la calle que no sea por un motivo justificado. Es decir, es un poco la manera de controlar cómo nosotros podemos activar esta herramienta que tiene en este caso la policía local para poder erradicar o frenar un poco la expansión del virus, evitando de que no haya agrupaciones de gente en la calle, de que los bares cierren a su hora. ¿Por qué? Porque si el bar no cierra a su hora, no solo es que el bar no cierra a su hora, es que la gente sabe que el bar no está cerrado, la gente va al bar, la gente se amontona y vienen los contagios, uno se contagia al otro y al final nunca somos capaces de frenar. Y ahora vamos por la tercera ola, pero es que si no ponemos todo de nuestra parte, ¿a qué ola vamos a llegar? ¿A la cuarta, a la quinta? Entonces, verá, es verdad que se ha intensificado el control, pero no solo a la hostelería, sino a las tiendas multiproductos para que no vendan productos que no pueden vender. A las 6 tienen que cerrar los multiproductos, los no esenciales. Pues no solo la hostelería, también se controlan que todos aquellos establecimientos comerciales que no vendan productos esenciales también estén cerrados. Miguel, nadie es ajeno en Marchena a la situación que vive actualmente la jefatura de la policía local. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿hay personal suficiente para hacer todo el control de estas medidas? Ahora mismo tenemos que tener en cuenta que se están cubriendo el 100% de los servicios en los turnos de mañana y tarde, y también nos beneficia en parte para poder afrontarlo de esta forma, de que el toque de queda es a las 10 de la noche. Entonces a las 10 de la noche prácticamente en la calle hay muy poca gente. Entonces con el personal que hay, ahora mismo se puede cubrir los servicios de la mañana y la tarde, si bien es cierto que cuanto más policías hubiera, un mejor servicio se podría prestar, ¿no? Pero vamos, ahora mismo el 100% de los servicios de la mañana y la tarde de los 7 días de la semana se está cubriendo, y hacemos lo que podemos con el personal que tenemos. Estamos al segundo día de estas medidas de confinamiento perimetral en Marchena, que es lo más novedoso por ese aumento de cifras de COVID. Miguel, ya por último, ¿vais a establecer controles más directos en la salida, en las entradas? ¿Vais a seguir intensificando el control de los horarios? ¿Cómo lo tenéis organizado estos 15 días? Bien, pues desde la jefatura de policía local a las patrullas y también coordinadas por el oficial, pues se están haciendo, desde el día de ayer, se están intensificando los controles en las entradas y salidas del municipio,
tanto de vehículos como de personas, para controlar que las personas que entran y salen a diferentes horas, con diferentes tramos horarios, con diferentes duraciones, que las personas que entran y salgan lo hagan con causa justificada y con responsabilidad, para evitar que pueda venir gente de otros lados, que a lo mejor pueda tener el virus o que no lo tenga y se lo pueda pegar a una persona de aquí. Es decir, controles estáticos y también dinámicos. Si pasamos una matrícula de un vehículo y vemos que no es de aquí, pues tendremos que hacer gestiones de por qué está aquí, etcétera. Que esto también se hizo en la primera ola, estuvimos bastante encima haciendo bastantes controles, y esto se va a hacer sistemáticamente durante los turnos de mañana y tarde mientras estemos confinados perimetralmente, porque es una de las maneras que tenemos nosotros para comprobar quiénes son las personas que están circulando por el municipio. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Gracias.